Bien, amigos, muy buenos días. Me integro ahora a este programa, El Día, después de un par de dificultades técnicas. Esas cosas siempre salen de control de vez en cuando, pero tenemos un equipo de técnicos que resuelve los problemas. Vamos a unas denuncias que se han hecho y a las respuestas de figuras del gobierno anterior. Vamos a ver la denuncia sobre irregularidades en el programa Quédate en Casa que hizo Tony Peñaguaba del Gabinete de Coordinación de Política Social, quien dijo que más de 100,000 personas estaban siendo beneficiadas con los programas Quédate en Casa y otros sin que figuren en el Sistema Único de Beneficiarios. Vamos a oír la denuncia y luego la respuesta de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, que era la encargada de los programas sociales, la coordinadora de la política social, y también comentaremos otra respuesta de parte de Rodríguez Marchena. Primero la denuncia. Adelante. Se trata de 101.743 personas que no figuran en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios y que están recibiendo las ayudas económicas destinadas por el gobierno a través del programa Quédate en Casa desde que se inició la entrega producto de la pandemia. A través de la Administradora de Subsidios Sociales y el Sistema Único de Beneficiarios, más de 100,000 personas que están siendo beneficiadas con transparencias económicas a través del programa Quédate en Casa, que no está en el mapa de la pobreza de la República Dominicana. Es decir, que fueron incluidas en el programa de ayuda social, sin estar dentro de los parámetros de pobreza. El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, aseguró que las pasadas autoridades tienen que explicar la situación, ya que se erogaron más de 1,000 millones de pesos a personas que no figuran en el mapa de la pobreza. Esta violación de las normativas del régimen del sistema de protección social amerita que los responsables de la pasada administración del Gabinete de Política Social, progresando con solidaridad, la Administradora de Subsidios Sociales y el Sistema Único de Beneficiarios, rindan cuenta ante el país. Por otro lado, la directora de la Administradora de Subsidios Sociales, Digna Reynoso, informó que esa dependencia ha recibido más de 3,000 denuncias de beneficiarios que han sido estafados y que ya tienen identificados más de 50 comercios donde se habrían realizado las transacciones fraudulentas. Vamos a proceder a entregar tarjetas físicas como medio de pago a los primeros 2,000 beneficiarios con reclamaciones formales y de quienes se ha comprobado que fueron perjudicados con la sustracción de los fondos del programa Quédate en Casa. Y paulatinamente se cambiará el uso de cédula por tarjetas a los que así lo ameriten. Tony Peñaguaba explicó que realizarán una investigación exhaustiva de los beneficiarios de los programas sociales y dejó claro que a partir de octubre solo permanecerán los que califiquen. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Bien, vamos entonces a escuchar una respuesta de la ex directora de las políticas sociales y ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Bueno, en lo que tiene listo ese material, ella dijo algo muy parecido a lo que también dijo Roberto Rodríguez Marchena, el ex director de información de la presidencia, que lo que sucede con esas personas que se están denunciando, que no figuraban en el CIUBEN, es que ellos agregaron a trabajadores informales como mujeres que trabajan en salones de belleza, como motoconchistas, chiriperos, taxistas, y también hubo una cantidad de entidades que pidieron que pusieran a sus miembros también, y citan los casos de Acroarte, Fenatrado y la Confederación de Unidad Sindical,
en ese grupo hubo varias organizaciones, empresas de transporte, que se hacen llamar sindicatos sin serlo, son empresas. Entonces, pero bueno, los que trabajan ahí como choferes, porque los choferes no son sindicalistas, esos son empleados. Y entonces ellos dicen que se agregaron también esas personas. Si eso es así, eso parece lógico, esa respuesta. Lo que tienen que ver es si además de eso hay otros que estaban indebidamente ahí. Pero si se trata de ese tipo de personas que no estaban antes en la base de Siuben y fueron agregados por solicitudes, bueno, se tomaron esas decisiones en ese momento. Usted podrá cuestionar o no las decisiones, pero si eran personas como las que ellos dicen, taxistas, saloneras, motoconchistas, etcétera, entonces, si es así, ahí no hay nada malo. Pero sería bueno determinar si se circunscribe solo a eso. Bueno, pues esas fueron las explicaciones que ellos dieron. Por otro lado, Edith, sí. Ayer el presidente del Indotel, Nelson Arroyo, dijo que no hay conectividad suficiente en el país para conectar a 2 millones y pico de estudiantes con tabletas, computadoras, etcétera, a las redes. Hace pocos días, yo creo que la semana pasada, comenté en este programa que nadie había hablado de un posible problema. Señalaba que ninguna empresa tiene mucho más inventario que su demanda, porque no va a invertir un dinero en mercancías que no van a tener una salida rápida. Y eso sucede igualito con las empresas de telecomunicaciones. La conectividad tiene un poco más de la demanda actual para que si crece un poquito la demanda, tener cómo venderle el servicio a esos clientes. Pero nadie tiene conectividad para 2 millones más de personas. Eso es imposible. Y si se agregan 2 millones de estudiantes con dispositivos, las telefónicas no tienen cómo conectarlos. Eso lo habíamos expresado hace semana y pico o 2 semanas, hace pocos días. Y nos preguntábamos eso. Y si se agrega ese mercado tan grande, ¿en qué tiempo pueden las telefónicas aumentar la capacidad de conexión? Eso no es de hoy para mañana. Bueno, pues eso mismo dijo ayer el nuevo director de Indotel, Nelson Arroyo. Escuchemos. El regreso a clases de los estudiantes es tema de debate que se ha retomado en el Congreso Nacional, pues la amplia brecha digital que existe en el país será una dificultad para que el año escolar pueda iniciar como lo han previsto las autoridades, según manifestó el director del Indotel. Hay muchos lugares del país que no tienen conexión y hay muchos lugares que lo tienen, pero tienen una muy mala conexión. Yo pienso que en estos 4 años de gobierno de Luis Abinader, nuestro primer objetivo debe ser eso, precisamente cerrar la brecha digital. Una de las quejas de los diputados oficialistas ha sido la de que las autoridades salientes no dejaron programado el inicio del año escolar en medio de la pandemia. El PLD se desconectó del país y es lamentable decirlo porque somos todos amigos. Y educación fue una de las instituciones que quedó en peores condiciones, una de las más delicadas del país. Combinar la tecnología y la virtualidad con la presencialidad es la magia. Por eso yo reitero que el Ministerio de Educación saliente tenía y presentó el protocolo de acción para el inicio del año escolar que combinaba o combina lo presencial con lo semipresencial.
Los legisladores reconocieron lo difícil que es iniciar el año escolar, sin embargo aseguraron que si no hay el nivel de conectividad requerido, se debe buscar una alternativa para ello. Y es hacer un contrato, hacer acuerdos con estas telecomunicadoras que tienen amplitud y podemos traerla hasta de otro país si es necesario, pero el año escolar debe iniciar. El gobierno anunció que la docencia iniciará de forma virtual el 2 de noviembre y que en septiembre los profesores serán capacitados para impartir los contenidos de manera digital. Para Telenoticias, Paola Báez. Entonces, la situación es nueva con esta pandemia. No se puede dar clases presenciales. El gobierno es nuevo. Pero vamos a ver cuál es la situación. Aquí difícilmente se va a hacer un año escolar sobre rieles y sin problemas. Va a haber muchas dificultades. Ahora bien, debimos haber entrado antes en la educación virtual, a distancia. Son medios modernos que se deben usar y que son eficientes. Lo que pasa es que no estamos preparados para hacerlo en este momento. Este año va a tener problemas. Sin embargo, la pandemia nos va a terminar haciéndonos un favor, obligándonos a entrar en la educación a distancia. Y después de los problemas que confrontemos pagando la novatada en este año escolar, entonces las cosas funcionarán y habremos dado un paso adelante. Me gustaría conocer tus reflexiones sobre este particular, Edith. Y buenos días. Sí, muy buenos días. Qué bueno que estamos superando el problema de conexión. Espero que hasta el final del programa pueda estar, por supuesto. Hoy nosotros precisamente vamos a tener acá al ministro de Educación en este programa. Y es importante que la gente escuche cómo va a ser este procedimiento, porque hay poca claridad todavía de cómo se haría. Ya él habla de que, utilizarían la radio, utilizarían la televisión para llegar con sus mensajes a aquellos lugares que no tienen conectividad. Si bien la República Dominicana tiene, por ejemplo, la presencia de celulares en la mayoría de los hogares, hay zonas que cuando ves la conectividad que tiene, hay cifras y estadísticas, por ejemplo, disponibles en Indotel, tiene zonas muy rezagadas como la región Enriquillo, por ejemplo. Yo pienso en aquellos niños y niñas que viven en lugares apartados, en zonas rurales, en lugares donde no llega la señal, ¿de qué modo lo harán? Y uno mira, por ejemplo, las experiencias que están teniendo otros países. Yo veía, por ejemplo, la experiencia que está teniendo ciertas comunidades mexicanas donde llegan en una guagua, literalmente en una guagua, un profesor con distanciamiento social colocan allí la posibilidad de que los niños y niñas, que en esos casos son pocos, puedan acceder a los contenidos. Es un gran desafío el que tiene la República Dominicana por esta pandemia, evidentemente, y tenemos que superarlo juntos. Pero bueno, creo que hay muchas preguntas y la presencia aquí hoy del ministro de Educación nos va a ayudar a interpretar cuáles son los planes, cómo piensan hacerlo, cómo se utilizará la radio. La radio ha sido utilizada en procesos educativos en República Dominicana, pero esa es la educación básicamente de adultos. Todo el mundo recuerda las escuelas radiofónicas de Santa María, por ejemplo, desde La Vega, donde miles de dominicanos pudieron acceder a contenido. Habría que ver y cómo los maestros y maestras se suman a esta utilización de tecnología. Las escuelas privadas, los colegios privados ya vienen de alguna manera interactuando con tecnología, sobre todo en las zonas urbanas, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago. Conozco de muchos colegios, escuelas, y lo saben los padres, que por ejemplo ya los libros escolares no es como antes, lo comprabas y lo llevabas al hombro, ya compran libros virtuales. Entonces, todo esto tiene que llegar a la escuela pública. La experiencia del sector privado, el otro día se comunicaba conmigo alguien del sector privado, de los colegios, diciendo que ellos estarían en disposición de ayudar a la gestión pública. Creo que también ayer que se firmaba una alianza público-privada, tendrían que verificar la disponibilidad y los conocimientos que hay acumulados.
Yo quisiera retornar, Uchi, a lo que usted planteaba al principio del Gabinete de Coordinación de Política Social y su denuncia que hizo en el día de ayer. Me parece que esa denuncia, cuando la ves muy grande, dice más de 100,000 personas que no le correspondía estar recibiendo un subsidio, el subsidio de quédate en casa, y que de repente lo tenían. Pero cuando uno busca incluso en los archivos, la respuesta que dan los anteriores titulares, ciertamente se anunció que iban a recibir esa partida, la iban a recibir motoconchistas, acroarte, o que la iban a recibir distintas personas saloneras. Y yo recuerdo incluso cuando se ponía, por ejemplo, ejemplos específicos de gente que ya estaba en otros tipos de programas, y cuando hacían el cruce, decían, pero este está ya recibiendo, porque siempre hay trucos, la gente trata de ver lo más que consigue. Entonces, no, ese queda excluido. De modo que el fundamento básico de que no esté en el Sistema Único de Beneficiarios, en el SIUBEN, es algo que no parece tener mucho mérito. Habría que ver si hay algún tipo de, digamos, que se ha violentado alguna norma de otra especie, pero eso fue debidamente anunciado. Y también verificar si estas personas verdaderamente lo necesitan, porque lo que están diciendo, al no estar en SIUBEN, no son pobres, pero no necesariamente, porque hay mucha gente que tiene, por ejemplo, las saloneras, gente que son motoconchistas, trabajadores informales, que no necesariamente estaban registrados en el Sistema Único de Beneficiarios, que está avalado por organismos internacionales, que ahí tenemos los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Pero hay que recordar que con todo este tema de la pandemia hay gente que ha empobrecido. Aquí hay gente, por ejemplo, conozco jóvenes que son incluso camarógrafos, editores, incluso hasta periodistas, gente de diferentes funciones que quedaron suspendidos de sus trabajos por la pandemia. Todavía hay muchas empresas que tienen personal suspendido y hay otros que simplemente han perdido su trabajo. Hay pequeños restaurantes que han tenido que cerrar. Entonces sería bueno una valoración de las actuales autoridades sobre la pertinencia o no de estas ayudas específicas. Obviamente habrá que buscar mecanismos porque el Estado Dominicano no aguanta la cantidad de dinero que está dando en ayudas, pero cuestionar que una persona que es trabajadora informal la esté recibiendo, a menos que se verifique que está recibiendo de otro lado, que es una persona que recibe remesas, por ejemplo, pero la idea de la pobreza ahora se amplía, porque hay gente más pobre todavía. Uchi, tenemos el tema de las alianzas. Ayer el gobierno anunció ya finalmente un reglamento para la alianza pública y privada de las empresas que sumarían inversiones. ¿Está usted ahí? Sí, aquí estoy. Dice que priorizarán los sectores de transporte, tanto vial como aéreo y marítimo, también que inversiones en salud, en educación, en energía, en agropecuaria, en vivienda, en turismo, en comercio internacional, en telecomunicaciones. Y creo que a lo que hay que ponerle atención es a lo siguiente. Cada vez que hay negocios entre el Estado y un sector privado, sale ganando el sector privado y sale perdiendo el Estado. Porque cuando una empresa negocia, sus negociadores defienden muy bien los intereses de la empresa. Cuando el Estado negocia, generalmente sale perdiendo el Estado, pero no los negociadores del Estado. Al contrario, esos salen ganando mucho. Vamos a poner por caso el peaje de la carretera de Samaná. El Estado salió perdiendo y la población también. Ahora, la empresa que hizo la carretera ha recuperado varias veces lo que invirtió en la carretera. Y los que negociaron a nombre del Estado se forraron. Entonces, siempre que se hable de alianzas público-privadas, hay que poner énfasis en esto. Cuidado con eso,
que cuando haya inversiones de las dos partes, no salga perdiendo el Estado. Que salgan ganando los dos, lo que es razonable que ganen, pero no que vayan así, como dice la gente, que uno encima del otro. Entonces, por otro lado, hoy el presidente Abinader va a visitar a 3 dirigentes políticos de la oposición. Ahorita, a las 9, va a visitar a Guillermo Moreno García, el líder de Alianza País. A las 11 de la mañana va a ver a Leonel Fernández, el líder de la Fuerza del Pueblo. Y a las 5 de la tarde a Temístocles Montaz, presidente interino del PLD. El presidente Abinader ha dicho que va a buscar consenso con todos los sectores políticos para enfrentar la pandemia de coronavirus. Y ojalá que las conversaciones se circunscriban a eso. Y lo digo porque justo ayer o anteayer, el Senado escogió a la comisión que debe presentar candidatos, que debe presentar ternas para la conformación de la nueva Junta Central Electoral. Y lo que más le conviene a la sociedad dominicana es que en esas reuniones del presidente con dirigentes políticos no se hable de eso, que hablen de pandemia, pero no de la conformación de la Junta Central Electoral. Y ojalá que si alguno de los visitados le dice al visitante, le pone ese tema al visitante de la Junta Central Electoral, ojalá el presidente Abinader le diga no, van a ser independientes, como hicimos en la Procuraduría, van a ser personas independientes, porque lo que menos sería ominoso, sería desastroso que se negocie para poner uno de este partido, 2 de aquel partido, que es lo que se ha hecho hasta agosto de este año. Sería la noticia más terrible ver que eso continúe. Pero la verdad, hay que decirla, el presidente Abinader ha sido coherente con el asunto de la independencia de la justicia. Y eso es justicia electoral. Ese es un aspecto muy importante de la justicia. Entonces, que haya independencia en la justicia electoral, que no se hable de eso en esas visitas. Bueno, que se cumpla la meta, como dice usted, que es hablar del tema del COVID-19, parece razonable. Usted recuerda que la última vez que vimos a un presidente de la República visitando a todos los líderes políticos fue con la ley que vino a resolver la sentencia que desnacionalizó a dominicanos de ascendencia haitiana cuando tuvo que surgir la ley 189. En ese momento el presidente de la República, Danilo Medina, visitó a todos los líderes, incluyendo líderes eclesiásticos. Era un momento de mucha tensión en el país. Hoy tenemos el COVID-19 y todo indica que hay que tener consenso porque el COVID le da a cualquiera. El COVID afecta a todos y es un problema de salud pública. Luego sabremos qué tipo de cosas son las que se plantean en estas conversaciones. Señores, tenemos una pausa. Hoy le hemos anunciado, tenemos a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Eso será desde que regresemos. Y un poquito más adelante, en ese contenido tan prometedor, tenemos una conversación muy necesaria aquí con el ministro de Educación. Así que regresamos de una vez.